Hola queridos hermanos y amigos, un saludo muy cordial en este sábado llamado de Gloria de la Semana Santa de este año 2021 que estamos celebrando. Justamente el día lunes, al inicio de esta Semana Santa, la Comisión de la Mujer y de la Familia del Congreso aprobó el dictamen de la Ley de Identidad de Género, que de aprobarse por el Pleno del Congreso posteriormente, permitiría que cualquier hombre vaya al RENIEC y solicite el cambio de su identidad del sexo en su DNI de hombre a mujer, y una mujer puede pedir lo contrario sin ninguna otra prueba más que su propia declaración, su testimonio de cómo se percibe él o ella. Si él se percibe como mujer, puede entonces solicitar que se cambie el sexo a mujer en su DNI. Si una mujer se percibe como hombre, puede solicitar que el RENIEC le cambie el sexo en su DNI. Ahora, ¿qué va a permitir esto? Que cualquier hombre con su DNI de mujer podría entrar a un baño de damas, podría participar en una competencia deportiva femenina, ¿verdad? Sin ninguna restricción, porque legalmente es una mujer. Podría casarse con otro hombre, adoptar niños, porque legalmente es una mujer, aunque no lo sea biológicamente en lo natural, aunque Dios no lo creó así, ¿verdad? Ahora, esto está levantando, por supuesto, una gran preocupación, y ante este tema surgen preguntas que como cristianos debemos responder objetivamente, pero también en el espíritu de la palabra de Dios, sin excesos como los comete el grupo de los LGTBI, que tachan, que acusan de intolerante, de homofóbico a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. O también del otro lado hay quienes exclaman abominación y piden fuego del cielo para consumirlos, como Sodoma y Gomorra. Ahora, aunque la ocasión no es la mejor para tratar este tema, sin embargo es necesario exponer, plantear cuál debe ser la posición cristiana centrada, objetiva, para que no tengamos ninguna duda ante este dictamen que ha sido aprobado en el Congreso. Porque existe el temor, por supuesto, de la exaltación de ánimos, y que aún hermanos nuestros, líderes del pueblo cristiano, puedan elevar su voz y actuar de una manera que no es la correcta como hijos de Dios. Ahora, lo primero que tenemos que decir tajantemente es que el cristianismo, la fe cristiana, no es anti-gay ni anti-nadie, ¿verdad? En realidad, el cristianismo o el mensaje del cristianismo es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dijo en Juan 6:37, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Cualquier persona que acuda al Señor, Él lo va a recibir, por supuesto, que acude a Él con el deseo realmente de cambiar de vida, de someterse a las leyes, a los principios y a la santidad de Dios. Y a los cristianos, también la palabra nos dice en Mateo 7, versículos 1 y 2, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. O sea, no se trata de juzgar o condenar, se trata de traer a cada persona a Cristo, sin importar si es heterosexual, homosexual, de cualquier raza, trasfondo social, condición económica o moral, etc. Y traerlo a Cristo para que su vida sea tocada por el amor de Dios y por el poder transformador del Señor Jesucristo. Porque todo ser humano está perdido sin Cristo. No importa su orientación sexual, su sexo, en fin, todos están perdidos, todos están separados, alejados de Dios. Y todos necesitan desesperadamente el Evangelio
aunque no lo sepan y aunque lo puedan rechazar. Las preguntas sobre la identidad de género, inclusive sobre la unión civil, aunque son respondidas rotundamente en la palabra de Dios y nosotros sabemos cuál es nuestra posición, sin embargo, en el debate público tendrán que responderse jurídicamente con principios científicos y legales, con argumentos científicos y legales, pero con pleno respeto por todas las posiciones, no importa cuáles sean. Pero esas preguntas no son realmente las más importantes que tenemos que hacer en una Semana Santa, ¿verdad? Y en víspera de celebrarse la resurrección del Señor Jesucristo. Hay tres preguntas más trascendentes que las de la identidad de género. Recordemos lo que sucedió el tercer día después de que Cristo fue sentenciado, crucificado, murió y fue sepultado. Recordemos que muy de mañana al día siguiente, el día domingo, las mujeres fueron al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo del Señor. Dice entonces el relato en Lucas capítulo 24, versículos 4 y 5. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué descripción tan tremenda de la religiosidad de tantos, que cada Navidad celebran al Niño Dios, sin embargo, en el resto del año viven como si Jesús nunca hubiese nacido o que no hubiese resucitado, y que Él está vivo, que Él vive, está sentado a la diestra de Dios, de donde sustenta todo este universo con el poder de su palabra. Pero lo más triste es cuando personas que creen, que aún creyendo en Dios y creyendo en un Cristo vivo, actúan como si no creyéramos realmente que Él está vivo. Recordemos tres ocasiones en las cuales el Señor resucitado hace la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A discípulos suyos, porque son preguntas que muy bien podría hacérnoslas a nosotros en esta Semana Santa. De ahí el tema que nos ocupa en este estudio, los tres porqués del Cristo resucitado. Ese es nuestro tema el día de hoy. Leamos el relato de Jesús, del diálogo de Jesús con dos discípulos caminando a Emaús. Esto está en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 16. Dice la palabra: y he aquí, dos de ellos, de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Y por qué estáis tristes? Esa es la pregunta, o el primer por qué que hace Jesús a estos dos discípulos que no lo habían reconocido. Y Lucas continúa el relato en los versículos 18 al 21. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ahora, notemos que Cleofas dice acerca de Jesús que era varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de los hombres y del pueblo,
Y nosotros, y aquí está la clave de este pasaje, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero ahora, hoy ya es el tercer día de lo que esto ha acontecido. Es decir, lo que revela este relato es que no estaban tristes porque un gran hombre hubiese muerto, sino porque su gran esperanza de ser librados de la tiranía de Roma por Jesús había muerto. Su amor parece que no era tanto al Maestro y Señor, que les había hablado como ningún otro hombre y había demostrado ser el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, sino por los beneficios que esperaban de Él y que ahora parecían perdidos para siempre. Por eso dicen, nosotros esperábamos de Él, que sería el que habría de redimir a Israel. Pero ya habían perdido la esperanza, habían pasado 3 días y ya parecía que la cosa era irreversible. Y era tan profunda su decepción y su tristeza que habiendo pasado ya 3 días de su muerte, cuando escuchan a las mujeres y de los discípulos decir que el cuerpo no estaba, no podían creerlo, ¿verdad? De la misma manera, pensemos en esto, nosotros podemos caer en decepción y tristeza cuando las aflicciones y las pruebas nos persiguen, cuando lo que esperamos de Dios no se cumple, cuando parece que no hay respuesta a nuestras oraciones, cuando parece que Dios se olvidó de nosotros, cuando no hay las bendiciones que esperábamos nosotros de ese Dios lleno de amor. Ahora, esa decepción y tristeza puede nublar nuestros ojos para no ver al Cristo vivo, que está siempre a nuestro lado, y cerrar nuestros oídos para no oír la voz del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Si esto está ocurriendo con alguno de nosotros, Jesús resucitado nos dice hoy, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Recuerda la palabra de Dios en el Salmo 66, versículos 1 y 2. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Y así como esto hay tantos salmos y otros pasajes que hablan de gozarse, de cantar, de alabar a Dios, de regocijarse en el Señor. Y el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y lo dice Pablo, preso, con el cepo en sus pies, en la cárcel de Filipos, en una cárcel de lo peor, en el sótano, rodeado de ratas, de la humedad, la pestilencia. Sin embargo, él dice, regocijaos en el Señor siempre. Y él se regocijaba. Él cantaba himnos ahí estando preso. ¿Por qué? Porque no se trata la fe cristiana o el objeto de nuestra fe. No son las bendiciones materiales. No son los milagros de Dios el día de hoy. El objeto fundamental, principal, central de nuestra fe es la gloria de Dios. Es la vida eterna con el Señor. Es el amor de Dios. Es el día que estemos con Él para siempre. Ese es lo central de nuestra fe. Lo otro es, por decirlo así, la yapa, ¿no? Pero aunque no venga la yapa, tenemos que gozarnos en esa certeza que tenemos, porque recordemos Hebreos capítulo 11. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ese es el objetivo y el objeto de nuestra fe. Entonces, si tenemos esa fe, convicción, certeza de lo que esperamos, la gloria de Dios, convicción de lo que no vemos, el cielo y todo eso que no lo vemos el día de hoy, entonces no importa lo que suceda a nuestro alrededor, no importa las circunstancias, no importa las aflicciones, las pruebas, las dificultades, habrá gozo en nuestro corazón y no estaremos tristes. Y el Señor no tendrá que preguntarnos entonces, ¿por qué estás triste, verdad? Ahora, cuando Cleofas termina de hablar, dejando notar su incredulidad ante lo que las mujeres y los discípulos habían dicho sobre la tumba vacía, Jesús le dice en tono de reproche, en versículos 25 y 27. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Por qué no creéis? Es el segundo por qué, expresado en forma tácita por el Señor cuando le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora, la palabra insensatos es traducción de un vocablo griego anoetos, que significa que no usan la mente. Y aquí los discípulos no estaban usando su mente, no estaban siendo inteligentes, ¿verdad? Jesús, quien conoce los pensamientos, sentimientos y la conciencia humana de todo ser humano, les aclara que su problema no era tanto no creer el testimonio de las mujeres y los discípulos, sino que no estaban creyendo la palabra de Dios que ellos conocían, que ellos sabían desde niños, porque así eran educados los judíos en aquel tiempo. Por eso les recuerda como todos los profetas habían anunciado acerca de él, que todo lo que padeció ya estaba anunciado, su muerte estaba anunciada. Entonces, ¿por qué estaban tristes y por qué se resistían a creer en su resurrección? ¿Por qué permitían que deseos y pensamientos no cumplidos, bendiciones no recibidas, la esperanza de ser librados de la tiranía romana, y de eso, al no cumplirse, eso les cegara los ojos de tal manera que no podían ver que todo lo que había ocurrido estaba en los planes de Dios, revelados ya años y siglos atrás en la eterna palabra de Dios. Las profecías mesiánicas que ellos conocían muy bien, especialmente Isaías 53, revelan a un Mesías victorioso, es verdad, triunfante, libertador, glorioso. Pero también en el mismo Isaías 53 se habla de este Mesías como sufriente, como varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora, el gran problema de los judíos es que creyeron las profecías del Mesías triunfante, pero no del Mesías sufriente. Este es el gran problema por el cual los judíos no han creído, no aceptaron a Jesús, y hasta el día de hoy están esperando al Mesías porque no pueden aceptar, no pueden concebir que ese Jesús que sufrió tanto y murió en la cruz sea el Mesías que ellos esperaban. De la misma manera, no podemos nosotros, como decirlo, acusar o criticar a los judíos por este error. De la misma manera, muchas veces nosotros tendemos a creer y a esperar en las promesas de bendición, de amor, de paz, de gloria en la palabra. Pero nos cuesta aceptar que la misma palabra también nos anuncia aflicciones, pruebas, que van a requerir de nosotros una fe y un amor a Dios incondicionales, inquebrantables. Porque eso es la palabra del Señor, ¿verdad? Jesús mismo lo anunció. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, la vida cristiana no es un camino de rosas. La vida cristiana no es Dios, el Señor, cuando nos llama para recibir a Cristo como Salvador, para ser sus hijos, ser parte del pueblo de Dios. No nos está prometiendo como lo prometen los candidatos en víspera de las elecciones, ¿verdad? Prometiendo el oro y el moro. Todas son cosas hermosas, muchas promesas de riqueza, de prosperidad, de orden, de paz, de tranquilidad, en fin. Pero la palabra de Dios es honesta, es veraz. Dios nunca miente y nunca nos ha dado un caramelo para endulzarnos y engañarnos. En Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, leemos lo siguiente. Por tanto, nosotros también corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Notemos esto, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús sufrió y murió con el gozo de saber que estaba logrando para nosotros la misma gloria del Señor, haciendo posible para nosotros la gloria de Dios. Es por eso que si creemos de verdad, viviremos con gozo
a pesar de las pruebas y dificultades, la pandemia, la cuarentena y todos los problemas que ello trae, porque esa palabra que nos da la certeza de que al final de la noche viene el resplandor del día, es esa palabra la que nos da la seguridad de que al final del túnel está la luz. Porque ahí están las promesas de la palabra de Dios. Y todo lo que se ha cumplido antes nos garantiza de que lo futuro también se va a cumplir. Entonces, simplemente creamos la palabra de Dios. Creamos íntegramente la palabra. Todas las promesas de bendición, pero también las promesas de protección en medio del peligro, de consuelo en medio de la aflicción, de fortaleza en los momentos de debilidad, de apoyarnos, de darnos la compañía, la presencia del Espíritu en las noches oscuras de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, que no haya duda en nuestro caso, que el Señor no tenga que preguntarnos por qué no crees, ¿no? El tercer por qué fue hecho a los 11 discípulos reunidos con todos los testigos de la resurrección del Señor, incluyendo los 2 discípulos que estaban caminando a Emaús y que se habían encontrado con el Señor. Y Lucas lo cuenta en los versículos 36 al 40. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, los 11 discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Por qué estáis turbados? Es el tercer porqué del Jesús resucitado a los discípulos. Los discípulos conocían las Escrituras, habían recibido las enseñanzas de Jesús, habían oído el testimonio de las mujeres, del propio Pedro y de Juan, y de los 2 discípulos que caminando a Emaús. Pero se aparece Jesús y se espantan, se atemorizan y creen que es un espíritu, un fantasma, ¿verdad? Turbados y confundidos porque no tuvieron fe en el poder de Dios para levantar de entre los muertos a Jesús. Y no pudieron aceptar la evidencia de Jesús vivo presentándose ante sus propios ojos. Jesús les dice: yo soy. Miren mis manos y mis pies. Toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Y como ellos todavía no creían, les pide algo de comer. Le traen pescado asado y miel y lo comió delante de ellos, ¿no? Qué mayor demostración que era un ser humano real, con carne y hueso, ¿verdad? No un fantasma, no una aparición. Lo que estamos leyendo, lo que vemos en la Biblia, este relato de Lucas, no es ficción, sino realidad. Algo que realmente sucedió, porque los personajes de la Biblia y los hechos relatados no son ficciones creadas por la mente afiebrada de cualquier persona o producto de alucinógenos, ¿verdad? Fueron personas de carne y hueso que vivieron de verdad y hechos que sucedieron en el tiempo y el espacio, tal como están relatados. El Jesús de la Biblia es la verdadera realidad, no Matrix, ni los Jedi, ni el Yoda, ni el Vengador del futuro. El problema para nosotros cristianos creyentes del siglo XXI es que la realidad virtual que la tecnología de hoy crea es tan vívida, tan impactante, tan espectacular, que la realidad que leemos nosotros en la palabra de Dios parece más bien ficticia, irreal, una novela. El bombardeo constante de esa realidad virtual, el poderoso impacto visual que recibimos todos los días de escenas, personajes y eventos en la televisión, en el cine, que tienen un mensaje humanista, contrario a la fe cristiana, están produciendo cada vez más creyentes turbados, confundidos, que se van aferrando más y más a una fe simplemente emocional, que no está basada en la palabra de Dios, sin la solidez de una fe que está basada en la palabra eterna de Dios, un conocimiento doctrinal basado en la Biblia, en la palabra de Dios.
Tanto es así que me temo que si Jesús se presentara hoy en un culto de iglesia, más de uno, como los discípulos del relato, se turbaría y pensaría que ve un fantasma o un holograma, ¿verdad? O un imitador que se presenta como si fuera Jesús. Por eso, ante los tres porqués del Cristo resucitado, lo que nos queda a nosotros es seguir estudiando la palabra de Dios, meditar en ella, que se haga carne nuestra, creámosla de corazón, cultivemos nuestro amor a Dios, esperemos cosas grandes de Dios y mantengamos viva la esperanza de la venida del Señor por su iglesia, por cada uno de nosotros. Nuestra fe tiene que seguir siendo certeza de lo que esperamos, convicción de lo que no vemos, y que estamos solamente de paso en este mundo. Este mundo, como dice la palabra, pasará, pero la palabra de Dios no pasará. La única realidad es Dios. Dios creó este universo. Jesús la sustenta con la palabra de su poder. Si Jesús retirara su palabra creadora, este universo, con sus 93.000 millones de años luz, con sus millones y millones de galaxias y de estrellas y de planetas, desaparecería. Y los más de 7.000 millones de seres humanos y todos los seres vivientes, animales, insectos, aves, todo desaparecería, volvería a la nada y solamente sería existiendo Dios. Él es la verdadera realidad. Nosotros, la realidad física, la realidad material, la realidad de este universo, la realidad de nuestro cuerpo, la realidad de nuestra vida, depende de la realidad de Dios y de la voluntad de Dios. Entonces, como conclusión de este estudio, hermanos, ante las tres preguntas, los tres porqués del Cristo resucitado, ¿por qué estás triste? ¿Por qué no crees? ¿Por qué estás turbado? Entonces, nosotros ya, nuestra vida tiene que responder con no más tristeza, no más dudas, no más turbación, porque Cristo vive y está sentado en el trono del universo, pero también está en nuestro corazón, vive en nuestro corazón. Y solamente podemos decir, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor por tu gran amor, gracias por tu palabra que nos has dejado para nuestra edificación, nuestro fortalecimiento y para saber cómo vivir en los tiempos difíciles que nos ha tocado. Gracias a cada uno de ustedes por su fidelidad siguiendo estos estudios, y sigamos orando por tantos hermanos nuestros que están sufriendo por la pandemia, están sufriendo la pérdida de seres queridos, ¿verdad? Oremos por todos y oremos para que el ánimo no desmaye, para que todos puedan seguir corriendo la carrera de la fe cristiana en victoria, para la gloria de Dios y para el gozo del corazón de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta el próximo sábado.